Y otro rito similar se realizaba durante la ceremonia de Titl, precisamente antes del inicio de la estación de la siembra. Entonces tenemos que en tres ritos relacionados con el ciclo agrícola. Uno, el Titl, que es en el momento de la siembra. Luego tenemos cuando el maíz reverdece, cuando sale a la tierra, es el Hueytecuilhuitl. Y el tercero es Noxpanistli, cuando el maíz ya se tiene que deshojar, cuando ya el maíz está maduro. Entonces, en estas tres ceremonias se decapita a una adolescente vestida con atributos de la diosa que corresponde a esa etapa del maíz, ¿sí? Y lo interesante es que se decapita con un espadarte de pez sierra, lo cual nos está dando clave para interpretar este grupo de artefactos, con el cráneo, con sus 7 cuentas oliva y los cascabeles, que ahorita vamos a ver el significado, como una representación de una de estas diosas. La ceremonia obedecía a la petición de las deidades de devolver a la tierra sus poderes de germinación para renovar el ciclo agrícola. Esta petición se establece en el mito de Zipactl, en el que la diosa monstruo explícitamente demandaba sacrificios de ofrendas de sangre de los humanos como restitución por la vida que ella daría en la tierra. Es interesante que el espadarte de pez sierra se llamaba Azipactl, que se traduce como herramienta para el sacrificio. Además, una transfiguración del monstruo original, esta vez con forma humana, estaba igualmente ansiosa de sacrificios humanos. Esta deidad era Cihuacóatl, quien, según se menciona antes, pertenece al complejo de las deidades Madre Tierra. El concepto de sacrificio con el fin de obtener nueva vida estaba tan impregnado en la mentalidad azteca que toda la existencia se concebía como un proceso cíclico de vida o muerte, muy diferente a de nosotros que nosotros nacemos y morimos y se acaba todo. Ellos decían que la muerte era el inicio de la vida, o sea, para que hubiera vida tenía que haber muerte primero, y eso daba inicio a un ciclo infinito, un círculo de vida-muerte. En esta mentalidad, la idea de devolver las fuerzas vitales a la Tierra se aceptaba como un acto de preservación de todo el cosmos. Al respecto, el Dr. López Austin señala que esta filosofía cíclica estaba soportada por la noción de restitución, que consistía en devolver las fuerzas supernaturales a su fuente original. Vistiendo a un ser humano con el atuendo de cierta deidad y matándolo después, se pensaba que se devolvía lo que ya estaba, lo que había de vida en el ser humano. O sea, era como regresar a la tierra esa fuerza para que se conservara en la tierra y prosperara nuevamente. La idea de restitución y la conexión metafórica entre el crecimiento humano y el desarrollo del maíz explica por qué tantos jóvenes eran víctimas de sacrificio. Existen ejemplos de esta metáfora en muchos documentos. Por ejemplo, la palabra que se usa para describir al cuerpo humano, tonacayo, es decir, nuestro agregado de carne, se usa también para la planta del maíz. Adicionalmente, a los niños se les llamaba a veces semillas, y un término genérico para las niñas adolescentes era jiloti, o sea, mazorca tierna. Es precisamente en este contexto simbólico en donde puede hallarse una interpretación a la asociación espacial del cráneo con las 7 conchas marinas del género oliva que forman parte de este grupo. A estas conchas. Estas son las conchas marinas del género oliva. Estamos de acuerdo con investigadores como Adrián Velázquez en que estos moluscos eran metáforas para las semillas del maíz, es decir, que significaban semillas de maíz. Existe una evidencia de dicha asociación entre los tzotziles y totonacas, dos grupos étnicos contemporáneos que conservan la mayor parte de sus tradiciones culturales prehispánicas. Estos pueblos encuentran un parecido entre las semillas del maíz y las conchas pequeñas, asumiendo que poseen las mismas energías de germinación. En consecuencia, los tzotziles evitan comer moluscos cuando el maíz no ha acabado de crecer en la milpa. Creen que violar esta norma estropearía el desarrollo del maíz.
El número de conchas es también muy importante porque 7 era un número esotérico relacionado con las deidades del maíz. Aparece, por ejemplo, en Chicomecoatl, cuyo nombre significa 7 serpientes. El nombre que se da a la diosa del maíz maduro, es decir, la responsable de facilitar el crecimiento del maíz en su etapa final. Sobre esto cito al doctor López Austin, que dice: debe recordarse que las doncellas de su culto acarreaban grupos de 7 espigas de las que se extraían las semillas de la siguiente cosecha. Las 7 serpientes pueden entonces interpretarse como los poderes de germinación de la diosa. Esto es algo muy importante, que esas 7 semillas, esas 7 espigas, 7 mazorcas eran símbolo de los poderes de la diosa para germinar la tierra. Además, una plegaria azteca que invoca específicamente los poderes de generación de esta diosa se refiere a ella como 7 mazorcas en vez de 7 serpientes. Y uno de los nombres dados a otra diosa de la madre tierra era Coscamiau, que significa collar de mazorcas. Bajo esta lógica es razonable afirmar que en el contexto de las ofrendas 22 y 58, las 7 conchas oliva representan las semillas o mazorcas impregnadas de los poderes de germinación de las deidades del maíz. Finalmente, es necesario interpretar los cascabeles de cobre que se encuentran a cada lado del cráneo infantil. Algunos estudiosos sugieren que en general los objetos de metal se clasificaban como materiales de naturaleza fría y húmeda. Por tanto, los metales eran apropiados para simbolizar el Tlalocan, es decir, la región mítica imaginada como depositaria de las energías vitales y morada de las deidades de agua, tierra. Entonces, como que los cascabeles están haciendo referencia a que estas ofrendas o este contexto simbólico ocurre en un contexto donde las deidades de agua y tierra imperan. Considerando el sentido particular de todos los objetos analizados antes, es razonable interpretar este segundo grupo de objetos como una referencia a las fuerzas de la germinación, específicamente a las que garantizan el crecimiento del maíz. De ser cierto esto, el entierro de una cabeza de un joven o una joven ataviada con símbolos de semillas constituiría un acto de siembra. En una connotación más amplia, también significaría el devolver las fuerzas de germinación a la tierra para facilitar el inicio del siguiente ciclo agrícola. Esta conclusión coincide con el significado de un mito maya en el que un joven dios del maíz es decapitado y luego enterrado. El historiador Enrique Flores Cano ve en la decapitación una metáfora de arrancar las mazorcas durante el periodo de cosecha y el posterior enterramiento de la cabeza del dios como un acto de siembra llevado a cabo para renovar el ciclo agrícola. Entonces ahora nos falta, este es el tercer grupo de objetos que se encuentra en estas ofrendas. Aquí tenemos un cráneo con estos dos orejeras, perdón, ¿cómo se llama? Aretes, ¿sí? Y 2 orejeras, supuestamente iban aquí pegadas a los ojos, a las cuencas de los ojos, y un cuchillo que seguramente estaba insertado, ya sea en la nariz o en la boca, un poco como esto. Esta es una máscara cráneo, entonces pensamos que esto es nada más los restos de la máscara cráneo, nada más que está desintegrada, no está armado. Otro cráneo humano fue depositado en cada ofrenda junto con un cuchillo y un par de pendientes de concha llamados oyowali. El cráneo que se encontró en la ofrenda 22 pertenece a una persona joven de menos de 18 años de edad, sometida a una grave deformación de la frente. Esta deformación constituía una práctica común entre los aztecas. Generalmente se llevaba a cabo inmediatamente después del nacimiento, supuestamente para hacer resaltar el estatus elevado o por razones religiosas. Como les dije antes, esta deformación ocurría en las cunas deformatorias, que vamos a hablar un poquito más adelante. Por otra parte, el cráneo de la ofrenda 58 se había registrado primero como de un infante, pero luego se vio que tenía el segundo molar, que quiere decir que es una persona de aproximadamente 18 años. Es decir, estos, a diferencia del otro cráneo, son de gente mayor, o sea, ya de gente de 18 años por lo menos.
La edad no es la única diferencia de estos restos con el cráneo anterior. Todo parece indicar que las cabezas de niños pertenecientes al arreglo anterior se depositaron con carne, o sea que fue lo que se depositó como ofrenda era la cabeza completa con carne, ¿no? Cuando se depositaron las ofrendas. Y que, sin embargo, estos objetos eran una máscara cráneo, que ya desde el momento que se depositaron estaba ya pelada, ya no tenía carne, era lo que se trató de ofrendar aquí es materia ósea. Doctor, Sí. entonces no hay seguridad en qué lugar iba el cuchillo. En este caso no, porque estaban muy fragmentados los cráneos. Ajá. Sí, pero pensamos que podía haber estado clavado en la boca o en la nariz, que es el único lugar donde están los cuchillos de las máscaras cráneos. O sea, puede haber estado así como en este que es de la nariz, o en la boca.